Audaz, perspicaz, afable. Su revisión y análisis político es de obligada lectura. Un observador sin rodeos que alerta de un país polarizado bajo presión y al borde, con un gobierno que pretende afianzar una hegemonía autócrata sin crear condiciones para progresar ni para la concordia. Todo con la complicidad y el abandono de una ciudadanía crítica y poco alerta que solo quiere intercambiar bienes o beneficios con el gobierno en turno. Qué gusto tenerlo por aquí. Es un placer estar aquí. ¿Nos permite unas preguntas de reconocimiento? Por supuesto. ¿Qué intelectual es usted frente al poder? Yo soy un analista, un observador. Trato de entender lo que está pasando. ¿Qué le hace diseccionarlo? Lo que me hace es tratar de entender hacia dónde va el país, qué estamos haciendo y si las decisiones que se toman son las adecuadas. ¿Qué le envidia al poder, don Luis? Nada. ¿En usted no hay equivocación en el análisis? Claro, a veces acierto, a veces no. Pero lo importante es tratar de ver y corregir cuando uno se equivoca. ¿Y cuando se equivoca, rectifica o calla? Siempre rectifico. ¿No hay duda en la descripción? Hay duda y siempre la duda permite entender mejor. ¿Qué hace posible la firmeza de sus aseveraciones? La certeza de que estamos claros en dónde vamos o dónde no vamos. ¿Un conocimiento científico se sustenta con hechos verídicos? Siempre. ¿Que lo sepan las doctoras y los doctores? Obviamente. ¿Usted le teme al conocimiento? No, al revés, tengo que aprender de él. ¿De qué sirve? Bueno, es que sin conocimiento no hay nada, estamos en un vacío. ¿Sigue pensando que el poder hay que vigilarlo? Absolutamente. ¿Se ha registrado ya el retorno del autoritarismo hegemónico? Estamos en ese proceso, está haciéndose todo lo posible para que eso ocurra en un país que ya no es el que era antes. Desde la mirada histórica, ¿hasta dónde ubica el retroceso? Bueno, yo creo que tuvimos un presidente tremendamente fuerte en López Obrador, pero terriblemente mediocre como gobernante y estamos padeciendo las consecuencias. ¿Diría que es el regreso del presidencialismo autócrata? Es un intento de hacerlo, lo que pasa es que cuando había ese presidencialismo había una oposición muy pequeña, hoy en día votó 45% de la población en contra. ¿No se le puede llamar ya dictadura? Yo creo que no es una dictadura, creo que es un proyecto hegemónico, pero con muchas fuentes de poder aisladas. En todo caso, ¿no es una presidencia sometida a un maximato? Es una presidencia que asume, que absorbe, que permite y que vive el maximato como si fuera natural, como si fuera lógico, como si fuera su propio proyecto. ¿Qué hicimos para llegar a donde hemos llegado? Bueno, somos un país de ciudadanía transaccional, donde la población quiere intercambiar bienes o beneficios por lealtad al gobierno, y eso está funcionando muy bien. Morena lo ha hecho a la perfección. ¿Qué dejamos de hacer para llegar a donde hemos llegado? Hemos abandonado la posibilidad de ser una ciudadanía crítica, alerta, dispuesta. ¿Qué hegemonía dibuja distinta al priato? El Priato era un gobierno basado en una institución muy fuerte que limitaba el poder presidencial. Ahora no tenemos una institución como la del PRI de aquella época y por lo tanto la presidencia tiene libertad mucho más amplia, pero también un país con intereses muy diversos alrededor de la presidencia. ¿Y Sheinbaum cómo se dibuja en ese esquema autoritario? Como la operadora del proyecto. ¿Sheinbaum predecible? Creo que hoy en día es muy predecible. ¿Para qué le sirve a este país que la presidenta siga los mismos pasos que su antecesor? No le sirve para nada, le sirve para ver un proyecto retrógrado, un retroceso cantado hacia adelante. ¿Sheinbaum qué entenderá de gobernanza? Yo creo que entiende como un proyecto científico, como ella diría, pero más bien técnico, en continuar con proyectos que ya estaban sin cuestionar cuáles son los elementos detrás de ello. ¿Pensará que gobernar es solo mandar? Estoy seguro que eso es lo que piensa. ¿A qué le teme la presidenta? Le teme a que no den las variables, a que las finanzas públicas no den o a que haya un levantamiento popular. ¿Lo ve? Yo creo que es posible, pero creo que lo más probable es que haya todos estos grupos de interés criminales, cacicazgos, grupos empresariales, sindicales y demás que no estén dispuestos a jugar este juego. ¿Tendrá miedo la presidenta a perder el poder? No lo creo. ¿Temer al pluralismo la define o la desnuda? La desnuda. ¿No le da la impresión que teme gobernar? Creo que entiende gobernar como seguir una pauta ya prescrita. ¿Sentirse acosada por los contrincantes no es inseguridad a gobernar? Podría ser, pero también podría ser una manera de administrar el poder.
No hay seguridad de gobernanza apoyarse en el poder de las leyes y no en la imposición. Bueno, eso es lo que debería ser, pero no es lo que estamos viviendo. ¿Con resentimiento social se gobierna este país? Ese es el mayor déficit que tiene, eso es lo que inventó López Obrador y que ella ha continuado, pero sin tener la prestancia, las dimensiones políticas de López Obrador. ¿Se gobierna con improvisaciones? Se gobierna con un boceto ya escrito de antemano que no siempre se adapta a la realidad. ¿Con envalentonadas? Absolutamente. Empieza septiembre con golpes. Empieza septiembre con un nuevo poder judicial que no sabemos cómo va a funcionar, que tiene centros de poder muy diversificados, pero todos alrededor de Morena. A la luz de las actuaciones de la presidenta, ¿qué gobierno va ejerciendo a un año de gobierno? Bueno, un gobierno que ha mantenido las cosas en paz, pero sin resolver y sin crear condiciones para que pueda el país prosperar y progresar en el futuro. Y viene por la reforma electoral. Desde luego, pero en una reforma electoral que es retrógrada, que en vez de abrir va a cerrar, que en vez de crear condiciones para la participación y el consenso va a crear condiciones para la imposición. ¿La reforma electoral no es la medida de sus temores? Yo creo que justamente un resultado de la concentración del poder, un intento de recrear el viejo sistema presidencialista sin las anclas de aquel sistema. ¿Tiene alguna explicación política querer controlar al INE en estos años? No, yo creo que es nada más uno más de los elementos del poder. Ejerció el poder una visión de que es posible, de que el país funcionaba cuando tenía una presencia fuerte, por lo tanto recreamos eso y resolvemos los problemas del país. ¿Eso quieren? No tengo duda. ¿Qué piensan que les va a redituar? Me parece que creen que con una presidencia fuerte que manda y que gobierna, pero sobre todo mandada por el partido, va a perseverar y preservar el poder de Morena perennemente. ¿A qué juega Guadalupe Tadei? Van a ser el instrumento de todo este proceso. ¿Sabrá calcular las consecuencias de sus actos al vulnerar la autonomía del INE? No creo que esté en sus manos. Por cierto, la reunión de Rosa Isela, secretaria de Gobernación, con líderes de oposición, ¿es distracción o simulación? Es lo mismo. ¿Usted cree que a la doctora Sheinbaum le importe esa conversación? No le importa. Si le importara, la tendría con la presidenta, no con una secretaria de Gobernación que es un cero a la izquierda. ¿Este es entonces un gobierno que no escucha ni observa? Es un gobierno que está envalentonado porque tiene control del poder judicial, del poder legislativo y del gobierno mismo. Lo que no tiene es control de todo el país, y esa es una diferencia muy grande. ¿Un gobierno que va haciendo de las chicanadas un estilo de gobernanza? Sin duda. Con la elección judicial y su reforma no se terminó por conocer a este gobierno. Desde luego que se terminó por conocer este gobierno, pero realmente se terminó por conocer a López Obrador. Ahora vamos a ver cómo va a ser este gobierno cuando tiene toda la responsabilidad y no todos los instrumentos. ¿La nueva justicia trabajará por consigna? Sin la menor duda. ¿Quién va a lograr un resultado favorable contra el gobierno representado en el Poder Judicial? ¿Los nuevos integrantes del Poder Judicial combatirán o solaparán la corrupción? La solaparán, ya lo vimos en las dos resoluciones que hizo el Tribunal Electoral. ¿A la crisis de legitimidad para la justicia se suma la fragilidad institucional? Por supuesto. ¿Ingobernabilidad? Ese es el riesgo más grande que tenemos enfrente, porque el problema del país no es el de acceso al poder, el problema del país es de gobernanza. ¿Qué país es este? Es un país que no tiene sistema de gobierno efectivo. La destrucción es reversible. Bueno, tendríamos que volver a empezar a construirla. ¿Se puede? Se puede, pero eso implicaría que la sociedad va a tener que ponerse los pantalones y actuar. ¿Sheinbaum sabrá calcular las consecuencias de sus decisiones con llevar al país a un gobierno hegemónico? Me parece que no, Entonces, ¿a mayor fragilidad institucional, mayor concentración del poder? absolutamente. ¿Más legitimidad al Estado para coaccionar? Bueno, no sin más legitimidad, pero ciertamente más capacidad para coaccionar. La sonrisa de los generales. Los generales no están encantados con todo esto porque tienen responsabilidades cada vez más grandes que no les confiere la ley y que los pone ante condiciones muy precarias en el momento en que haya una revisión histórica. ¿El mayor daño hecho por AMLO a la democracia? El de haber destruido todos los contrapesos. ¿El mayor daño que le falta por hacer a Sheinbaum a la democracia? Bueno, de haber continuado con ese proceso de destrucción sin entender las consecuencias de ello. ¿La creyó demócrata? Yo creo que lo que le importaba era que fuera una buena implementadora y está resultando ser perfecta implementadora. Hoy la libertad de expresión sitiada y amenazada. Yo creo que estamos viendo
muchos casos que evidencian que esto es una preocupación real. Tenemos todavía que ver potenciales consecuencias de ello, pero estamos viendo las venganzas de pequeños políticos contra personas que tratan de ejercer la libertad de expresión. ¿Será que vienen los progromos? Espero que no. La noche, los cuchillos largos. Confiadamente no, pero no es inconcebible. Quizás vengan por usted. Espero que no. ¿Destruir la institucionalidad democrática los volverá más necesarios o peligrosos? Yo creo que va a ser un esquema en el que vamos a ser más necesarios los críticos porque no va a haber ningún otro contrapeso. ¿Qué le hace pensar a este gobierno que se impone? Que es fácil, que decía López Obrador que es muy fácil gobernar. Lo que pasa es que también es necesario construir y eso nunca lo supo hacer. ¿Qué me hace pensar a la presidenta que será impune? Bueno, eso es porque hasta ahora López Obrador ha sido impune. Pero si vemos para atrás, eso no es el caso. ¿En verdad piensan que podrán gobernar con una mayoría artificiosa? Ciertamente lo creen. ¿Una mayoría artificiosa en un gobierno hecho artificiosamente? Lo creen fervientemente. ¿Ella misma entonces se benefició de la corrupción reinante? Yo no creo que se haya beneficiado en lo personal, pero sí del hecho de que tiene la capacidad Morena de lograr cualquier paso porque hay corrupción. ¿Ella misma se benefició de las complicidades dominantes? De las complicidades, sin la menor duda. ¿Pudo haberse establecido la autocracia de AMLO sin el apoyo del crimen organizado? Imposible. 7 visitas a Badiraguato. Y además porque no hay crimen organizado sin que haya participación de las estructuras de poder formal. Entonces, sin gobernantes haciendo posible el crimen organizado, no puede existir. ¿Se podrá cuantificar el dinero intervenido por el crimen organizado a las campañas y a los partidos? Seguramente. Lo que pasa es que, como vimos la semana pasada, cuando es todo en efectivo es muy difícil hacerlo. ¿Podrá Sheinbaum y Morena imponer su voluntad con quienes acordaron apoyos financieros? Yo creo que si en la medida en que las fuentes de esos dineros sean fundamentalmente el crimen organizado, es casi imposible. ¿Podrá Sheinbaum traicionar las impunidades de los capos del crimen? Ese sería lo ideal, y yo creo que la oportunidad se la está poniendo enfrente el gobierno norteamericano. ¿La democracia en manos del crimen organizado? Bueno, entonces ya no es democracia. ¿El país en sus dominios? Si está bajo el dominio del crimen organizado, no es democracia. ¿La gobernabilidad en riesgo? Por supuesto. Ya el secretario Omar García Harfuch ha dicho que las organizaciones del crimen no mueren, se bifurcan. Desde luego, pero sí se pueden ir disminuyendo, sí se pueden ir acotando. El sistema perista lo había logrado efectivamente porque tenía una capacidad de gobernanza que hoy ya no existe. ¿Están condenados a muerte o revivirán en este gobierno? No, yo creo que van a seguir existiendo, pero unos ya vieron la luz, ya se dieron cuenta que así no va a funcionar por el gobierno americano, no por el gobierno mexicano. ¿Se restablece el cartel Jalisco Nueva Generación? Ese ya está en todas partes y ya ellos no han visto la luz, no se han dado cuenta de que los americanos vienen por todo. En todo caso, ¿resiste una economía de un país sustentada en el negocio del crimen organizado? Yo creo que no está sustentada en ello, el sistema político está sustentado, pero no la economía. ¿No es uno de los 4 pilares del proyecto económico de la Cuarta Transformación el negocio del crimen? Bueno, yo creo más bien que es el insumo fundamental, pero la economía del país funciona por las exportaciones. ¿No son el crimen los mayores empleadores? Del número de personas es posible, pero no de la creación de riqueza. ¿Más desestabilización económica por la expansión de capos? Pero sin la menor duda. Es que tenemos 2 países, tenemos 2 Méxicos, el México violento y el México exitoso, y los 2 viven en el mismo lugar. ¿Qué país viene? Es un país en el que vamos a seguir teniendo las exportaciones, que es el principal motor de crecimiento, y vamos a tener un país que es el México violento, el México de la extorsión, el México de los capos del crimen, y las 2 viven en el mismo lugar. Esa es la paradoja de todo esto. ¿Ve revuelta social en puerta? No creo, y ese es el tema clave, en qué momento la ciudadanía rompe con la transaccionalidad que se inventó desde la época priista, pero se perfeccionó recientemente. ¿No ver pronto esa ruptura? No la veo, lamentablemente. ¿Linchamientos, pillacas, secuestros colectivos? No creo que haya eso en ciernes. Por cierto, cada vez no observa mayor ánimo por el uso de la fuerza. Sí, cada vez hay más población que está hasta el gorro de lo que estamos viviendo. ¿Sheinbaum tentada a imponerse vía las botas militares? No lo creo, más bien yo creo que han animado al ejército porque le tienen miedo. ¿No van las hegemonías o las autocracias de la mano de las fuerzas militares? Bueno, el gran problema es que la parte más exitosa de este gobierno con García Harfuch es que depende del ejército. Entonces se vuelve un círculo vicioso. La sonrisa de los generales.
Yo creo que los generales están más preocupados que sonrientes. Sin la llegada de Trump no se hubiera logrado la captura de los capos. Claramente no. ¿Les sorprende la colusión del crimen con el gobierno en turno? No, yo creo que lo estamos viviendo desde hace varios años. Zambada ha declarado corromper a los gobiernos desde hace 50 años. Así es. ¿México en total descrédito? Sí, fuera de México ya el país pues está totalmente desprestigiado. Ya es un caso clínico, y sin embargo el turismo sigue floreciendo, que es fascinante. ¿Proyecto Nicolás Maduro en riesgo? Yo creo que está muy cerca de tener un problema muy grande con los americanos, pero no estoy seguro que vaya a caer. No estás seguro. No. ¿Qué vendría en todo caso de la caída de Maduro? Bueno, vendría una pequeña época de caos, pero por otra parte ya están tan abajo, han caído tanto que es posible que empezaría una reconstrucción compleja, pero potencialmente viable. ¿Qué deberá leer nuestra presidenta de esa posible caída? Yo creo que ese es un caso que es poco útil como comparación para México porque es un gobierno militar originado en lo militar, donde la corrupción es lo que maneja todo. ¿El país se le va de las manos a nuestra presidenta? Ahorita no, ¿Lo gobierno administra? lo administra. ¿A la sombra de AMLO? Yo creo que bajo la tutela, pero sin la participación activa de AMLO. Hay que decirlo o callarlo. Hay que decirlo, por supuesto. Además cae la inversión extranjera directa. Claro, los números que han publicado son muy sospechosos. No es posible que esos números sean reales. Y aumentó la deuda pública. Muchísimo, Se tergiversan los datos al antojo de las narrativas del poder en turno. sin la menor duda. ¿Qué país es este? Bueno, uno que ya no tiene ningún contrapeso, que ya no tiene mecanismos para poder evidenciar este tipo de corruptelas. Además, el acecho de Trump llega hasta Palacio. Llega hasta Palacio, pero no ha llegado a tocar más allá de los capos del crimen organizado. Falta ver si vamos a observar y vamos a ver que haya demandas por personajes políticos, empresariales, sindicales y demás. Eso todavía no está en la palestra. ¿Sí las espera? Yo creo que ese es un debate grande dentro de Estados Unidos que no está decidido. En todo caso, Estados Unidos se implicará o se confrontará con un gobierno que vulnera los derechos civiles. No lo creo porque ellos creen que el resultado de un mal manejo podría pegarles a ellos en la forma de migración, de colapso económico, de desestabilización en México. ¿Ve los Estados Unidos con buenos ojos las reformas impulsadas por Sheinbaum? Claramente no. ¿Eso lo sabrá Sheinbaum? Me imagino que sí, ve suficiente gente que viene del norte para platicar con ella. ¿Podrán haber entonces inversiones con un gobierno que quiere un poder judicial a su extensión? No, yo creo que los americanos están muy preocupados de eso. ¿Inversiones en un país sin garantías jurídicas? Por eso ya no hay casi nada de inversión. Hay reinversión de utilidades, pero no hay nueva inversión. ¿Sheinbaum acabará por abrir la cooperación militar a Estados Unidos contra el crimen? Yo creo que ese es el gran dilema. Yo creo que la van a forzar a una cosa como esa. Y la pregunta es si ella va a tener un proyecto de cómo utilizar eso para que pueda mejorar la seguridad pública en México. No creo que lo tenga hoy en día en ciernes. ¿Qué provecho sacará Trump del gobierno hegemónico de Sheinbaum? Ninguno. ¿La cuarta T no se topa con el mundo, don Luis? Claro, por supuesto, tarde o temprano vamos a chocar porque no está habiendo nueva inversión y cuando también que no hay nueva inversión no va a haber prosperidad en el futuro. ¿Nos aislamos o nos abrimos? Pues ese es el dilema, ojalá nos abramos, pero lo que estamos haciendo es yéndonos para atrás. Insisto, ¿cuál es el mayor riesgo para la institucionalidad democrática en los días que vienen? Que deje de haber un país que vea hacia la modernidad, que ya lo estamos abandonando, que deje de haber un país que vea hacia la democracia y que deje de haber un país que vea hacia la prosperidad y el progreso. ¿Cuál es el llamado a los demócratas de este país? A que abandonen la transaccionalidad de los bienes por lealtad y que demande que el gobierno abra en vez de cerrar. ¿En dónde se concentrará la resistencia por la defensa de la democracia? Yo creo que va a ser en la ciudadanía más informada, pero ojalá podamos educar al resto para que todo el mundo lo demande. Ya no ve ni oposición. La oposición de este momento es patética. Va a venir básicamente de Morena misma. ¿Deberá la presidenta revisar a AMLO? Yo creo que eso no va a ocurrir en este gobierno, pero va a ocurrir en el futuro. No hacerlo a que la condena. Bueno, la condena a ser simplemente un instrumento de AMLO y tener un futuro muy pues precario hacia adelante. El problema para ella, yo creo, es que es su presidencia, no es la de AMLO, y la historia la va a juzgar a ella, no a AMLO. ¿Y no es un tributo que le llegará de Estados Unidos? Pues sería una oportunidad enorme. En todo caso, sabrá Sheinbaum que con solo investigar la corrupción de AMLO y sus familiares lo podría inmovilizar. Yo creo que ella, si tuviera una mentalidad política,
podría empezar a ir acotándolo, pero no lo está haciendo. Por cierto, AMLO creó una nueva oligarquía. No, hizo posible que varios de sus personajes alrededor de su entorno fueran muy prósperos, pero no mucho más que eso. ¿Esas nuevas élites o esas nuevas oligarquías favorecerían un nuevo sistema político? No creo. ¿Que lo escuche Pablo Gómez? Lo que pasa es que son unos cuantos políticos que se han enriquecido mucho, pero no es una élite nueva, no es una oligarquía nueva como la que crearon los gobiernos anteriores. La cuarta te ha dicho que ha logrado separar el poder económico del poder político. Bueno, lo que ellos querían es que las decisiones fueran independientes de una cosa de la otra. Yo creo que eso lo han logrado, pero lo han logrado matando la economía. ¿Resurgen los cacicazgos locales? Ese es el gran tema. ¿Revivirán los caudillos con caballos de sicarios? Bueno, tenemos caudillos, tenemos caciques y tenemos capos del crimen organizado, y todo esto es el gran reto del gobierno frente al gobierno de Morena. ¿Y esos intermediarios sociales ahora están ocupados por el crimen? Bueno, no todos están con el crimen, pero la relación es obviamente geográfica, es muy grande. ¿Los partidos políticos sin arraigo y desdibujados como intermediarios? Sí, porque no están más preocupados sus líderes en sus negocios que en ser oposición. ¿Qué dejaron de hacer? Dejaron de trabajar para la ciudadanía y se dedicaron a trabajar para sus negocios. ¿Diría que este es un país democrático? Yo creo que estamos todavía con algunos albores de democracia, pero en riesgo de perderla. ¿Hay democracia en la desigualdad? La desigualdad es uno de nuestros grandes retos y nuestros grandes males, pero puede haber democracia con desigualdad, aunque tenemos que atender el tema. ¿Hay democracia en la extorsión? Claro que no. Es uno de sus enemigos más grandes. ¿Hay democracia en la cooperación del voto vía programas sociales o acordeones? Pero por supuesto que no. ¿Hay democracia donde Campé gobierna el crimen organizado? No puede ser, no puede prosperar. Ellos tienen intereses muy, muy contrarios completamente a la democracia. ¿Hay democracia donde está Morena? Cada vez menos. ¿Cómo se reinventa la democracia representativa? Vamos a tener que empezar a picar piedra nuevamente, como pasó hace 50 años en condiciones mucho más difíciles. ¿Candidaturas independientes de vuelta? Yo creo que no. Yo creo que lo que vamos a tener más bien es una olla express. Van a condenar al 45% de la población que piensa diferente y quizá más a que no tenga opciones y alternativas. ¿Se revelará esa sociedad? Eso es lo que esperemos que ocurra, y que ocurra de manera no violenta. ¿Alianzas avanzan o simulan? Tiene que haber alianzas, y como con el PRI van a empezar a ocurrir dentro de Morena, que es un movimiento y que tiene tal fragmentación, tan propensión a la fragmentación, que va a crear nuevas oportunidades. ¿Toda la esperanza en Morena? No, pero yo creo que esa es la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Será como los priistas que solo entre ellos se destruyen? Pero también muchas de las cosas que ocurrieron buenas del fin del priismo fue producto de las fragmentaciones del propio PRI. ¿La doctora Sheinbaum seguirá cerrando la participación civil en su gobierno? Eso es lo que está ocurriendo. ¿La doctora Sheinbaum le teme a los ciudadanos? Claramente no los considera relevantes. ¿Qué sociedad se debe revelar, don Luis? La sociedad, todos los mexicanos que no tienen que ver directamente con Morena o con el gobierno. ¿Hay salida? Ciertamente hay salida, pero hay que construirla.